Durante años, Harvey Colchado fue presentado como uno de los oficiales más conocidos de la Policía Nacional del Perú. Su participación en investigaciones de alto impacto lo convirtió en un personaje de referencia dentro de la lucha contra el crimen organizado y posteriormente una figura con presencia en la política. Que hoy el coronel de la policía se ha convertido en flamante diputado. Ahora Nación. Harvey Julio Colchado Guamaní. Detrás de esa imagen existe una serie de decisiones administrativas, ascensos, capacitaciones y nombramientos que hoy abren interrogantes sobre su relación con el Instituto de Defensa Legal, conocido como IDL, y con uno de los personajes que tuvo un papel importante en su carrera policial, el exministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias. ¿Quién impulsó el crecimiento profesional de Harvey Colchado dentro de la policía? ¿Quién autorizó sus ascensos, sus capacitaciones en el extranjero y su llegada a una de las unidades policiales más importantes del país? Y años después, ¿por qué durante su gestión al frente del equipo especial de apoyo al EFICOP se modificó el esquema de coordinación para la asistencia legal de los detenidos, dejando de lado la defensa pública del Estado y estableciendo una coordinación con el Instituto de Defensa Legal? Estas son algunas de las preguntas que surgen a partir de documentos oficiales y resoluciones administrativas. Para entender esta historia, debemos regresar al año 2016, tras la llegada de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República. Fernando Zavala asumió la presidencia del Consejo de Ministros y Carlos Basombrío Iglesias fue designado ministro del Interior. Documentos emitidos por el Ministerio del Interior muestran que durante la gestión de Basombrío se aprobaron resoluciones relacionadas con el entonces comandante Harvey Colchado. La primera fue la resolución ministerial 386 del 2016, del 2 de noviembre del 2016, mediante la cual Harvey Colchado ascendió al grado de coronel de la Policía Nacional. La resolución fue firmada por el propio ministro Carlos Basombrío. Posteriormente, mediante la resolución ministerial 913 del 2017, del 22 de septiembre del 2017, se autorizó que Colchado viajara a España en comisión de estudios con gastos financiados por el Estado para participar en actividades de capacitación profesional. Meses después, Harvey Colchado fue designado como jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, conocida como la DIVIAC, unidad especializada creada durante la gestión ministerial de Carlos Basombrío para investigar organizaciones criminales y casos complejos. Colchado pasó de ser comandante a coronel. Realizó estudios en el extranjero financiados por el Estado y terminó al frente de una de las divisiones policiales con mayor protagonismo operativo. Pero existe otro elemento muy importante que cambia todo el contexto de esta historia. Carlos Basombrío no solo ocupó el cargo de ministro del Interior, también es uno de los fundadores del Instituto de Defensa Legal, conocido como IDL, organización creada según registros públicos en el año 1986, y aunque muchos la vinculen con Gustavo Gorriti en sus inicios, otros fueron los directores. Al poco tiempo, IDL se convirtió en una organización con presencia en temas de derechos humanos, litigio estratégico e investigaciones periodísticas. Hoy la línea periodística de IDL es dirigida por Gustavo Gorriti y la rama legal por Carlos Rivera. Sin embargo, llegaron a estar presentes en el sistema judicial y logró que sus directores sean ministros del Interior como Carlos Basombrío, quien creó la DIVIAC y nombró a Colchado como su jefe. Ese mismo ministro fundó la ONG Instituto de Defensa Legal IDL, que años después participaría de forma exclusiva en los operativos de ese jefe policial, gracias a un cambio en los manuales y planes operativos de la policía que les permitió tener el monopolio de la defensa legal de detenidos en intervenciones. Primero ascienden a un policía, este policía cambia los manuales, los planes operativos, direcciona casos a IDL
y luego vuelven a modificar el plan operativo. Y los policías, muchos no saben y creían que IDL era una institución del Estado, porque se llamaba parecido al Instituto de Medicina Legal, y ellos por eso se ponen Instituto de Defensa Legal, y llevan desde el año 86 haciéndose pasar por una institución del Estado. Bueno, en realidad es privada. Es privada y financiada por la cooperación internacional. Es increíble que en el plan operativo de la policía hayan puesto con todas sus letras que las coordinaciones para la defensa legal sean con el Instituto de Defensa Legal, IDL, que es una ONG totalmente privada, y que dejen de lado la defensa pública del Ministerio de Justicia. La coincidencia es que el mismo funcionario, Carlos Basombrío, de IDL y ministro del Interior, fue quien firmó las resoluciones relacionadas con el ascenso, la capacitación y el nombramiento de Harvey Colchado. Y es precisamente allí donde surge el aspecto más controvertido de esta historia. Años después de su designación al frente de la DIVIAC, Harvey Colchado asume una nueva responsabilidad dentro de la Policía Nacional. En el año 2022 fue designado por el ministro del Interior, Mariano González Fernández, coordinador del equipo especial de apoyo al EFICOP, una unidad creada para brindar soporte a las investigaciones que desarrollaba el Ministerio Público en casos de presunta corrupción de alto nivel junto a la fiscal Marita Barreto. ¿Qué tienen en común Benji Espinosa, el abogado de Pedro Castillo, Juan Carlos Portugal, el abogado de Dina, y Jefferson Moreno, el abogado de Patricia Benavides? Que estos tres han sido practicantes en el estudio de Edward Álvarez Irala, jefe del equipo legal de IDL, porque antes IDL tenía un equipo legal que ahora discretamente se ha dispersado en 7 estudios de abogados. Cada defensa legal por cada caso sacan 120,000 soles. ¿En total? Por cada caso. Oh. Sí, por cada caso. Benji Espinosa tiene 5 casos de 120,000. Jefferson Moreno tiene 2 carpetas de 120,000. Y Juan Carlos Portugal tiene también 2 carpetas de 120,000. O sea, estamos hablando de que... Estamos hablando de procesos que tiene Pedro Castillo, Dina Boluarte, Patricia Benavides, y que lo paga el Estado, ese dinero. Claro. Increíble, de alguna manera el Estado los investiga, pero al mismo tiempo el Estado paga su defensa legal y hacia abogados aliados de IDL. El dinero lo paga el Estado. Entonces, cada vez que sale una investigación, a veces se alega. Dicen que el caso de los Rolex fue un caso armado por Otárola. Otárola, como era cercano a IDL, a Marcos y Fuentes, suelta la información de los Rolex. Y ellos crean un caso que lo levantan mediáticamente y eso les ha permitido ganar premios, ganar yapes, pero todo estaba armado, porque esto de los Rolex no iba a llegar a nada. El equipo concentraba un importante número de efectivos policiales y tenía participación directa en allanamientos, detenciones e intervenciones de gran impacto mediático. Y es ahí, durante esta etapa, cuando se produce una modificación que hoy genera cuestionamientos. Como en el plan operativo de la policía, en el plan 002-2024, primero la policía debía coordinar con la defensa pública, y en el plan operativo 003-2024 la policía debe coordinar con IDL. Ahí está el cambiazo y ahí se direccionan abogados para los detenidos, se direccionan las colaboraciones eficaces y se consiguen una gran cantidad de clientes y fondos del Estado para financiar las defensas legales. Tradicionalmente, cuando una persona era intervenida por la policía y no contaba con un abogado defensor, el procedimiento establecía que debía comunicarse inmediatamente con la defensa pública del Ministerio de Justicia para garantizar el derecho de la defensa mediante abogados proporcionados por el Estado, lo que se conoce como abogado de oficio. Ese era el mecanismo previsto dentro de los protocolos operativos. Sin embargo, ocurrió un cambio. Se detectó en el año 2024, pero lo han hecho en el año 2017, 2019, 2021.
O sea, en varios momentos han hecho esos cambios, pero como esos son planes operativos reservados, no todos los tienen. Y lo más curioso es que los mismos de IDL pedían los planes operativos, porque los de IDL han ganado un premio internacional gracias a estos planes operativos. Es decir, esa información de los detenidos no solamente les ha permitido detener, defender a corruptos, también quizás a manifestantes tenían el primer acceso a la defensa, y con la información de este manifestante han ganado premios internacionales y han logrado más defensas legales. Documentos revisados revelan que esta dinámica habría cambiado luego de la implementación de un nuevo plan operativo para el equipo especial de apoyo al EFICOP. Según lo establecido en este documento con carácter de secreto e interno, la primera instancia convocada para brindar asistencia legal a los intervenidos dejó de ser la Defensa Pública y pasó a ser el Instituto de Defensa Legal, IDL, una organización privada, en el que uno de sus fundadores es el exministro del Interior, Carlos Basombrío. En casos estratégicos, casos claves de la DIVIAC, que el mismo Harvey Colchado enlista en un documento de su defensa legal. Entonces, usando este caso, vi que en 5 casos el abogado de Pedro Castillo era Benji Espinosa. En 2 casos de Patricia Benavides, el abogado era Jefferson Moreno. Y en 2 casos de Dina Boluarte, el abogado era Juan Carlos Portugal. Una intención de direccionar los abogados en operativos, y más que todo en operativos de alto vuelo, en casos de lavado de activos, en casos de investigaciones que tengan clientes políticos, empresarios, fiscales supremos. O sea, es como un equipo de defensa legal que se ha mantenido a lo largo del tiempo, pero ha cambiado de razones sociales. Primero eran IDL, ¿no? Luego han creado otras organizaciones, otros estudios de abogados, pero a todos los une que hicieron las prácticas en el mismo estudio de Eduard Álvarez Irala, un reconocido abogado penalista que también fue miembro del equipo legal de IDL, al igual que Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte. Son los policías de la DIVIAC los que recomiendan, oye, llama a tal y coordina con ellos, así dice mi manual. Situación que resulta especialmente relevante porque el IDL no forma parte de la estructura del Estado peruano, sino que es una institución privada con dinero proveniente del extranjero. ¿Por qué una función que históricamente desempeñaba la defensa pública habría pasado a coordinarse con una organización privada? ¿Qué criterios técnicos justificaron este cambio? ¿Quién propuso esta modificación? ¿Quién la aprobó? Y sobre todo, ¿existieron informes legales que sustentan esa decisión? Revisando con atención, las coincidencias saltan a la vista. El mismo Instituto de Defensa Legal, IDL, que ahora se beneficiaba con las defensas legales en vez de abogados del Estado, tuvo entre sus fundadores a Carlos Basombrío Iglesias, como ya lo dijimos, y a su vez Basombrío también fue ministro del Interior, el mismo que firmó las resoluciones más importantes en la carrera de Harvey Colchado durante los años 2016 y 2017. Esta coincidencia merece ser analizada debido a la relación previa existente entre el exministro Basombrío y el coronel Harvey Colchado. Una coincidencia más al momento del cambiazo que se da entre la defensa pública hacia la defensa de IDL. Quien era viceministro del Interior era Julio Díaz Zulueta, a quien Gustavo Gorriti de IDL habla maravillas de él en sus publicaciones. ¿Se trató realmente de una coincidencia administrativa o hubo una continuidad en decisiones institucionales que terminaron favoreciendo a una organización determinada? La incorporación del IDL como instancia de coordinación para la asistencia legal de intervenidos habría significado que abogados vinculados a esa organización pudieran asumir la defensa de personas involucradas en investigaciones de alto perfil, entre ellas autoridades, funcionarios, empresarios y otros investigados en procesos complejos que suelen tener amplia cobertura mediática.
Esta situación habría incrementado la participación del IDL en casos de gran repercusión pública, permitiéndole intervenir desde las primeras etapas de la investigación. ¿Quién resultaría beneficiado con el nuevo esquema de defensa legal? Sin duda, el Instituto de Defensa Legal IDL habría adquirido una posición privilegiada al convertirse en el primer punto de contacto para la asignación de defensa legal en determinados operativos policiales. Esto significaría que abogados vinculados a esa organización tendrían acceso inmediato a personas investigadas en casos de gran repercusión pública, desde el mismo momento de las intervenciones, que podían generar órdenes de servicio de hasta 120.000 soles por cada defensa legal. Además, así tenían la facilidad para convencer a sus clientes que se conviertan en colaboradores eficaces y promover la figura de la colaboración eficaz. La figura de la colaboración eficaz, aunque es una herramienta clave para investigar delitos complejos, también ha sido objeto de cuestionamientos debido a los beneficios que reciben los colaboradores y al riesgo de que sus declaraciones puedan ser utilizadas estratégicamente en beneficio propio y reducir su culpabilidad. Pero a más operativos y allanamientos, más clientes derivados a la ONG IDL, a más investigaciones por corrupción, más gastos por defensa legal que el Estado costea. En esta ocasión no se trata de abuso de poder, que están siendo investigados, o de compras millonarias de equipos de chuponeo sin rendición de cuenta que quedaron plasmados en informes de Contraloría. Harvey Colchado habría usado su poder dentro del equipo de apoyo EFICOP para direccionar clientes hacia la ONG IDL. La ONG fundada por Carlos Basombrío, el ministro del Interior que lo ascendió al grado de coronel a Harvey Colchado, el mismo ministro que lo envió becado y con todos los gastos pagados a España, el mismo ministro que creó la DIVIAC, e incluso el mismo ministro que nombró a Harvey Colchado jefe de la DIVIAC. Abuso de autoridad, por decirlo menos, contra el coronel Colchado, ¿no? Creo que la estrategia que ellos tienen es, más que sancionarlo de inmediato, que es imposible por los procedimientos, tratar de suspenderlo mientras duren las investigaciones. A eso se dedica el presidente de la República. Eso, a mí lo que más me llama la atención es esta guerrita que ha establecido contra un gran coronel de la policía, lo conozco perfectamente, valiosísimo, pero finalmente un coronel. Eso es... Y fíjense quién salió a defenderlo cuando Pedro Castillo lo denunció a Harvey Colchado y cuando Dina Boluarte lo perseguía. El mismo exministro del Interior, Carlos Basombrío. Y eso establece la relación con Harvey Colchado y otros oficiales de primer nivel. Esto para mí ratifica que este es lo que se supo desde el comienzo, desde que ocurrió el allanamiento. Una venganza de la presidenta, como lo hizo exactamente Pedro Castillo, contra la persona de Harvey Colchado. Buscamos comunicarnos con Carlos Basombrío y también con Harvey Colchado, pero ninguno ha respondido. Dicen que las casualidades no existen, así que corresponderá a las autoridades de control, a los órganos competentes, investigar y explicarnos por qué se ha privilegiado a IDL frente a la defensa pública.